cómo desaparecieron 2 barcos de la Armada Real Británica, perfectamente equipados, con más de un centenar de hombres a bordo, sin dejar un solo superviviente ni un relato completo de lo ocurrido. En 1845, el HMS Erebus y el HMS Terror partieron de Inglaterra bajo el mando de Sir John Franklin con un objetivo que llevaba décadas obsesionando a las potencias europeas: encontrar el Paso del Noroeste, una ruta marítima que conectara el Atlántico con el Pacífico a través del Ártico canadiense. Aquella misión no era una improvisación ni una aventura desesperada. Era, sobre el papel, una de las expediciones mejor preparadas de su tiempo. Ambos barcos habían sido reforzados para resistir la presión del hielo, incorporaban motores auxiliares de vapor y contaban con sistemas de calefacción interna que permitían habilitar el interior en condiciones extremas. Además, transportaban provisiones enlatadas para varios años, una innovación relativamente reciente que debía garantizar la supervivencia en caso de aislamiento prolongado. Pero algo salió mal, muy mal. En este nuevo episodio de Gargantúa Podcast analizamos con rigor qué ocurrió con la expedición Franklin desde su salida en Inglaterra hasta su colapso en el hielo ártico. Exploramos las causas reales, puede que el atrapamiento en el hielo, la intoxicación por plomo, el escorbuto, desgaste físico y mental, etc. Y también, por supuesto, los últimos descubrimientos y recientes que han permitido localizar los restos del Erebus y del Terror más de 150 años después. Antes de seguir, déjame pedirte que puedas suscribirte al podcast. Así me ayudarás a seguir creciendo y traerte más contenido como el que acabas de escuchar y vas a seguir oyendo. Franklin no era un comandante inexperto. Había participado en expediciones anteriores al Ártico y conocía la dureza de ese entorno. Sabía lo que significaban el frío extremo, el hambre, la desorientación y también la toma de decisiones bajo presión. Por eso, cuando la expedición zarpó el 19 de mayo de 1845, lo hizo con una mezcla de confianza técnica y experiencia acumulada. Durante los primeros meses, todo pareció desarrollarse dentro de lo previsto. En julio de ese mismo año, varios barcos balleneros avistaron al Erebus y al Terror en la bahía de Baffin. Las tripulaciones intercambiaron saludos y no se detectaron señales de alarma. Aquella fue la última vez que alguien vio a la expedición con vida. Después de ese punto, el silencio fue absoluto. Durante los meses siguientes, la ausencia de noticias no generó una preocupación inmediata. Las expediciones árticas solían enfrentarse a retrasos imprevisibles debido al hielo y no era extraño que pasaran largos periodos sin comunicación. Sin embargo, a medida que pasaban los años sin que Franklin regresara, la inquietud comenzó a crecer. Por eso, 3 años después, en 1848, la Royal Navy decidió iniciar operaciones de búsqueda. Lo que comenzó como un intento de localización puntual se transformó rápidamente en una serie de expediciones sucesivas que recorrieron enormes extensiones del Ártico en busca de cualquier señal. Durante años, los equipos de búsqueda no encontraron prácticamente nada concluyente. Solo aparecieron indicios dispersos. Así encontraron restos de campamentos, objetos abandonados y, sobre todo, testimonios recogidos entre los inuit. Estos relatos hablaban de grupos de hombres blancos que habían sido vistos en condiciones extremas, caminando sobre el hielo, debilitados, enfermos y sin una dirección clara. No se trataba de historias coherentes ni detalladas,
pero coincidían en un punto fundamental: los hombres no estaban en sus barcos, estaban a pie, en tierra firme o sobre el hielo, lo que sugería que la expedición había abandonado por completo sus naves. La prueba más importante apareció en 1859, cuando una expedición dirigida por Francis Leopold McClintock encontró un documento en la isla del Rey Guillermo. Era un mensaje guardado dentro de un cilindro metálico, escrito por miembros de la expedición. Ese papel contenía 2 anotaciones. La primera, fechada en 1847, donde se indicaba que la expedición había pasado el invierno sin incidentes graves. Pero la segunda anotación, añadida posteriormente en los márgenes del documento, transformaba completamente la situación. En ella se informaba de que Sir John Franklin había muerto en junio de ese año de 1847 y que los barcos llevaban atrapados en el hielo desde septiembre del año anterior, de 1846. Así que los supervivientes habían decidido abandonar las naves en abril de 1848. Ese momento marcó el verdadero punto de ruptura de la expedición. Ya no se trataba de una misión de exploración detenida por el hielo, sino de un grupo de hombres que se veía obligado a abandonar su única protección en uno de los entornos más hostiles del planeta. El documento mencionaba a 105 supervivientes que iniciaban una marcha hacia el sur, probablemente con la intención de alcanzar algún punto donde pudieran encontrar ayuda o recursos. Sin embargo, a partir de ese instante, el rastro volvía a desvanecerse. No hubo más escritos, no había más registros directos, no había ninguna narración que explicara qué ocurrió durante esa marcha. Lo único que quedaba era una pregunta abierta: ¿qué había llevado a una expedición tan preparada a ese punto de desesperación? Y sobre todo, ¿qué ocurrió después de que abandonaran los barcos? Las respuestas no están, o creo que no estaban, en un único evento, sino en una cadena de decisiones, condiciones extremas y factores que, combinados en conjunto, terminaron por convertir aquella expedición en uno de los mayores misterios de la exploración polar. A partir del momento en que los barcos quedaron atrapados en el hielo, como se dice en esa anotación, en septiembre de 1846, la expedición dejó de avanzar y comenzó lentamente a deteriorarse. El Ártico no era solo frío, era inmóvil, porque el hielo no se limita a rodear los barcos, los aprisiona durante meses, incluso años, y así impide cualquier maniobra. El Erebus y el Terror quedaron bloqueados en una región donde el deshielo no llegaba con la suficiente intensidad como para liberar la ruta, y aquello se transformó en una misión de exploración que, transformada en todo ese conjunto de desdichas, dio lugar como resultado a un largo encierro flotante. Durante el primer invierno la tripulación aún disponía, o se cree, de recursos suficientes. Los barcos, como ya he dicho antes, estaban preparados para resistir temperaturas extremas y había provisiones. Sin embargo, ya al segundo invierno cambió la situación y el hielo no cedió. La expedición tampoco avanzó, con lo cual debió ser una espera temporal desesperante, valga la redundancia. En ese contexto empezaron a acumularse los problemas. Uno de los factores más importantes, identificado años después, fue el estado de los alimentos enlatados. Aunque en su momento se consideraba una innovación clave, muchas de esas latas habían sido selladas de forma deficiente. Estudios modernos detectaron niveles elevados de plomo en los restos humanos encontrados, lo que sugiere
que la tripulación sufrió intoxicación progresiva. El plomo no solo afecta al cuerpo, afecta a la mente, por decirlo así, a la toma de decisiones, a la coordinación, al juicio. En un entorno como el Ártico, donde cada decisión podía ser vital, ese deterioro cognitivo pudo haber tenido consecuencias graves. A la intoxicación se sumaban otras condiciones habituales en expediciones polares de la época. Escorbuto por falta de vitamina C, debilitamiento físico por la falta de alimentos frescos, infecciones también, todo sumado al agotamiento psicológico. La combinación de todo generó un deterioro brutal en la tripulación. No fue, por tanto, lo que creemos un colapso repentino, sino una caída lenta, constante, difícil de detener. Además, como se recogió, la muerte de Sir John Franklin en junio de 1847 marcó un punto crítico. Aunque no se conocen las causas exactas, su fallecimiento dejó a la expedición sin su líder principal, en un momento en el que la estabilidad era esencial. El mando pasó a otros oficiales, pero la situación general ya estaba comprometida. La falta de avances y la incertidumbre debieron generar una presión creciente, quizá conflictos internos, dentro del barco o de los barcos. Cuando en abril de 1848 los supervivientes decidieron abandonar las naves, lo hicieron tras casi 2 años atrapados en el hielo, y aquella decisión seguro que no fue improvisada. Significaba renunciar a la única estructura que les protegía del entorno. Así, se piensa que los 105 supervivientes que iniciaron la marcha lo hicieron arrastrando botes y suministros sobre el hielo. Este detalle, confirmado, como ya digo, por hallazgos posteriores, resulta muy revelador. Los botes no tenían utilidad inmediata en tierra firme, pero transportarlos indicaba que la expedición aún esperaba encontrar agua abierta en algún punto del trayecto. No estaban huyendo sin rumbo, estaban intentando alcanzar una zona navegable. Sin embargo, el terreno al que se enfrentaban era uno de los más hostiles del planeta. El hielo irregular, los vientos constantes y una geografía desconocida no ofrecía una referencia clara. Los relatos recogidos entre los inuit años después aportaron detalles inquietantes sobre la fase final de la marcha. Describieron, como he mencionado antes, a unos grupos de hombres que avanzaban con torpeza. Algunos iban cayendo durante el trayecto y otros eran incapaces de poner un pie sobre el otro. Les costaba caminar. También mencionaron la presencia de cuerpos en diferentes puntos del recorrido, lo que sugiere que la expedición se fue fragmentando a medida que avanzaba. No todos murieron en un mismo lugar, por tanto, ni al mismo tiempo. Otro de los aspectos más duros de estas investigaciones fue la evidencia de canibalismo encontrada en algunos restos humanos. Y sin entrar en detalles escabrosos, estudios forenses realizados después han confirmado marcas en los huesos compatibles con cortes realizados para extraer carne. Este dato, lejos de alimentar el sensacionalismo, encaja con un escenario extremo de supervivencia que ya conocemos de otros casos. No hay indicios de violencia entre los miembros de la expedición, sino que se hubiera tratado del último recurso ante la falta total de alimentos. Esta es una de las pruebas más claras de hasta qué punto la situación había superado cualquier previsión inicial. La expedición de Franklin se había convertido para entonces en algo más que un fracaso. Era un enigma construido a partir de fragmentos y mucho vacío. Ese vacío, todo ese vacío, esa imposibilidad de reconstruir el recorrido exacto, llevó a una desesperación y a una incertidumbre que, mezclada con todo el misterio,
mantuvo por generaciones posteriores vivo el relato de hipótesis sobrenaturales. Durante más de siglo y medio, el destino de los barcos y su expedición permaneció sin resolver. Pero en 2014, esa situación cambió de forma decisiva. Una expedición canadiense localizó los restos del Erebus en el fondo del mar, en una zona relativamente alejada del punto donde había sido abandonado. Este hallazgo fue sorprendente por varias razones. La primera, porque confirmaba que al menos uno de los barcos no permaneció inmóvil tras quedar atrapado en el hielo. La segunda, porque su estado de conservación era notable, lo que permitía acceder a información directa sobre la vida a bordo en los últimos momentos de la expedición. 2 años después, en 2016, se produjo un segundo descubrimiento aún más impactante. Apareció el Terror. Así, este segundo barco fue localizado en un estado de conservación extraordinario, mejor que el Erebus. El barco apareció prácticamente intacto, con estructuras bien preservadas e incluso con elementos interiores más que reconocibles. Este descubrimiento ofreció una oportunidad única para estudiar las condiciones finales de la expedición, con un nivel de detalle que hasta entonces había sido imposible. Lo más significativo de estos descubrimientos, aparte de la propia localización, fue lo que implicaba, y es que ambos se encontraban en posiciones que sugerían movimiento posterior a su abandono. Esto abre la hipótesis tan importante como que los barcos pudieron haber sido reutilizados durante un tiempo por miembros de la expedición, quién sabe, o incluso desplazados por el propio hielo. En cualquier caso, desmontaba la idea de que la historia de los barcos terminara exactamente en el momento en el que fueron abandonados. Quién sabe si un grupo de los que marchó hacia el sur regresó de nuevo a los barcos. El estudio de los restos permitió confirmar algunas de las teorías que ya se habían planteado, por tanto, y es que los barcos seguían organizados y los sistemas internos funcionaban, por lo que no había indicios de un colapso inmediato. Sin embargo, quedaron también claros los límites de estos hallazgos, porque a pesar de todo, no se encontraron documentos que narraran, así como un cuaderno de bitácora, los últimos tiempos de la expedición. No había diarios completos, ni registros detallados de las decisiones, ni explicaciones finales. Es decir, para que me entendáis, los barcos ofrecían un contexto, pero no un relato. Las investigaciones modernas también han permitido profundizar en las causas del colapso desde un punto de vista científico. Los análisis de restos humanos han reforzado la hipótesis de la intoxicación por plomo, pero también han matizado su impacto. Sí, es probable que el plomo no fuera la causa única del desastre, sino más bien un factor dentro de toda esa combinación de la que os hablaba antes. La expedición de Franklin no desapareció en un instante, ni fue víctima de un único error, ni tampoco puede explicarse con una causa aislada. Lo que ocurrió fue algo más lento y en cierto modo más inquietante, un proceso de deterioro progresivo en el que cada decisión se tomó en condiciones cada vez peores. Los barcos fueron encontrados más de 150 años después, en un estado que sí, permitió confirmar parte de la historia, pero no reconstruirla del todo. Sí, los restos humanos también aportaron información sobre las condiciones extremas, pero no sobre las decisiones finales. Sigue habiendo un vacío, un misterio que puede que sea demasiado importante para explicarlo todo, porque sí, todo suma, todo aporta, pero nada cierra. Quizá sea el verdadero núcleo del misterio, no lo que ocurrió, sino lo que falta para poder contarlo de principio a fin. Imaginemos ese último tramo, ese último tiempo de la expedición,
no como una escena concreta, sino como una serie de momentos cada vez más difíciles y, quién sabe, con la intervención de algo que todavía desconocemos. Y ahí es donde la historia se convierte en silencio. No en un silencio absoluto, sino en un silencio construido a partir de lo que no quedó registrado. La expedición no es solo una tragedia más del Ártico, es también un recordatorio de los límites del conocimiento histórico, de hasta qué punto podemos reconstruir el pasado y de hasta qué punto, a pesar de todos los avances, hay partes que se nos escapan. Si has llegado hasta aquí, debo agradecerte la escucha. Da un like si te ha gustado o comenta si te parece oportuno. Hasta el próximo episodio, navegantes.